10 en adelante, ahí está la palabra del Señor. Filipenses 6:10. Quiero hacer un alcance cortito. ¿Ya? Nosotros no nos pusimos de acuerdo en nada, ¿no es cierto? No. Y yo traía un mensaje bien, gracias a Dios que lo traigo, sobre el amor. Miren, ahí está, el amor. Así es. Amén. ¿Te fijas que el Señor confirma? Filipenses. Yo creo que cuando tú hablas del amor, Que hay una conexión con la Filipenses. para Dios. Sí. 6:10. gloria al Señor. Filipenses, ¿cuánto? 6:10. Ay, Yo Señor. hablaba del amor, justamente voy a hacer mucho hermano Raúl, porque, permiso hermano. 4 días no será. Porque no hay más allá de 4. Filipenses. Parece que no hay más allá de 4. Filipenses, sí, pues. Tiene 4 capítulos nomás. Ah, no, Efesios. Ah, Efesios. Efesios. Yacito. Un poquito más allá. El necesito, el otro día voy a la casa que me dijo, yo tengo una Biblia con letra grande, porque tengo problemas para Leer. claro, entonces No, estamos se igual. confunde la atadura de Dios, ¿cierto? Amén. Sí. Hablaba nuestro hermano Raúl, ¿cierto?, del amor. ¿Y por qué? Porque estamos viviendo en un mundo acá con tantas faltas de amor, ¿cierto? Así es. Donde cada uno está en él, pero yo reconozco el amor de Dios. El amor de Dios usted no le pide dinero, no le pide empresa, no le pide nada, solamente el corazón. Amén. Usted abra su corazón en ese momento. Lo leemos, ¿cierto?, en el nombre del Padre, del Hijo, Parándose, hermano. Parándose. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice una recomendación del apóstol Pablo a los Efesios. Dice, por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Toma asiento, hermano, luego vamos. Hay un consejo, ¿cierto?, que da aquí el apóstol Pablo, y le habla a los hermanos de los Efesios. No Amén. le habla a la gente común y corriente, Amén. ¿cierto? No le habla a los gentiles, le habla a los hijos de Dios. Amén. Y le da un consejo a los Efesios, le dice, por los demás, hermanos, fortaleceos en el Señor. ¿En qué nos estamos fortaleciendo nosotros? Hoy día, ¿cierto?, se habla de la economía, se habla de los problemas estudiantiles, se habla quién tiene más votos y quién tiene menos votos, ¿cierto? Se habla de muchas cosas. Usted quizá en la casa está hablando de hay diferentes tipos de diálogos, ¿cierto? Pero Dios, a través de Pablo, a nosotros, los hijos de Dios, nos da un consejo. Usted puede hablar de moda, usted que es mujer, mayoritariamente de drama, ¿cierto? O de teleseries, a algunos les gustan las teleseries, que tampoco es malo, pero no nos trae algo bueno. Hay mala influencia en ese tipo de cosas, ¿cierto? El Señor Jesús le da, a través del apóstol Pablo, da un consejo. Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y yo quiero resaltar, ¿qué dice lo último? Fortalecer en el Señor y en el poder De su fuerza, de la fuerza del Señor. Fuerza. O sea, Pablo declara en el nombre del Señor que Jesucristo tiene fuerza. Amén. ¿O no? Amén. Y la fuerza significa poder. Amén. Y el poder se lo da a quién, el Señor? A la iglesia de Sí, Jesucristo. Señor. Amén. O sea, usted y yo tenemos poder. Así es, Señor. Hay una vocación de la iglesia pentecostal, que son nuestros hermanos. Pero ellos, cuando oran por algo, oran contra la obra de Satanás, no dicen en el nombre de Jesucristo, yo ato todo poder de la tinieblas, sino que el Señor Jesús te reprenda. Y hay una diferencia notable, porque el Señor Jesús, a través de Jesucristo, le entregó autoridad a la iglesia del Señor. Amén. Por lo Sí, tanto, Señor. usted y yo tenemos autoridad en el nombre del Señor. Sí, Ahora, Señor. ¿por qué quiero resaltar esto y en el poder de su fuerza? Porque hoy día se habla de tanta cosa. Usted enciende el televisor, prende la radio y se está hablando una ocultista, está hablando una tarotista, está hablando la gente, quiere saber qué es lo que depara el futuro para cada uno de ellos. La gente tiene la necesidad de saber qué va a hacer el día de mañana con su vida.
La gente quiere saber quién le puede solucionar el problema. En muchos altares se está hablando quizás 100 veces del diablo, se menciona a Satanás el diablo, y solamente 10 veces a Jesucristo. O sea, aunque lo queramos subliminalmente, nosotros muchas veces nos estamos equivocando y estamos realzando el poder de Satanás. Sí, Señor. Y minimizando el poder de Dios. Pablo le dijo a los efesios: fortaleceos en el poder de su fuerza. Amén. Y eso quiere decir que la iglesia del Señor tenemos todo el poder, tenemos toda la fuerza. Somos más que un gran ejército militar Amén. Sí, terrestre. Señor. Somos la iglesia, el ejército del Señor triunfante. Recuerden ustedes que un día cuando el Señor aparezca por allá, por el Mediterráneo, ¿cierto? Por el Medio Oriente, perdón, aparezca, ¿cierto? Vendrá con un gran ejército Así de es. ángeles y escogidos de Dios. Amén. Dice la palabra del Señor que solamente el resplandor Sí, de Señor. Jesucristo derrotará a las tropas de la ONU. ¿Vieron lo Amén. que dije? El resplandor de ¿Se dio Jesucristo. cuenta lo que dije? el Sí, último? la ONU, La ONU, Organización de Naciones Unidas. eso siempre estuvo profetizado por Sí. el Señor que iba a existir. Sí. Porque ese es el gran ejército, el cual nuestra nación también lo compone. Tenemos parte de nuestro ejército, ¿cierto? Aún de nuestra Fuerza de Orden Carabineros en Haití, de la Armada, de la Fuerza Aérea, y pertenecen a la ONU. ¿Qué significa eso? ¿Quién le dice eso a usted? De que cuando el anticristo aparezca, él va a ser el general de generales. Y él va a tener el poder sobre todas las tropas, sobre todas las fuerzas armadas de toda la tierra. ¿Para combatir contra quién? Contra Israel. Sí. Para invadirlo. Pero ahí se van a encontrar con la sorpresa de que el Señor va a aparecer. Pero ¿sabe qué? La Escritura dice que Israel también entregará sus armas. Hay un material que solamente existe en esa tierra que se llama el carbúnculo, el cual es un acero, pero tiene la facultad de encender. Miren, es algo que solamente se da en Israel, de fabricar armas. Y ellos van a entregar sus armamentos. Israel es la cuarta potencia militar del mundo. Y le quiero decir algo, y justamente que muchas mujeres, la mitad del ejército israelí son mujeres. Y están adiestradas para pelear en combate lo mismo o mejor que un hombre. Siempre se ha dicho que la mujer es el sexo débil. Y tenemos una gran sorpresa también en ver que de la tierra del Señor hay un gran contingente femenino que peleará también defendiendo a Israel. Entonces cuando usted piense de que usted es débil, no, la mujer muchas veces es más fuerte de lo que usted es. Con esto, con sabiduría, con inteligencia. Entonces, ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Por lo tanto, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué pasa cuando los problemas nos vencen? ¿Estaremos con toda la armadura de Dios? No. ¿Qué pasa cuando nos debilitamos? ¿Habremos tomado toda la armadura de Dios? ¿Qué es la armadura de Dios en la palabra? Yo no me defiendo peleando. Como cristianos, como hijas e hijos de Dios, nosotros no tenemos que defendernos peleando. ¿Quién tiene más palabra? Aquí no hay abogados. La iglesia del Señor no es una escuela de derecho. La iglesia del Señor se defiende ¿con qué? Con la palabra del Señor. Es la única manera de atrapar al diablo, de destruir la obra de Satanás, es con la palabra de Dios. Por eso es que Él dice vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Satanás le ha atacado esta semana a usted o no? Sí, ¿Sí? ¿Tuvo Sí. problemas? sí, Sí. todos tenemos problemas. Pregúnteme a mí si tuve problemas. También. También. Y cuando todo está quietito, aparece la turbulencia. Y vienen los problemas. Claro. Sí, Y Señor. mira lo que te voy a decir, yo te lo digo yo. Cuando tú estás 100% decidido a levantarte en el Señor, y el golpe pone la cabeza. Claro, la puñalada. La puñalada. ¿Y por qué? Porque Satanás es traicionero. Así es. Él actúa por la espalda.
Sí. ¿Ah? Él es un cobarde. Amén. Sí. Él es un cobarde. Amén. Lo hace de esa manera. El verso 12 porque dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, el problema que tenemos no son contra las personas. Mire, escuche bien lo que voy a decir. La persona que en esta semana le hizo la vida imposible, le trajo problemas, no es que la persona sea mala, sino que es la posesión que Satanás ha hecho de esa vida, Así es es. la que se revela contra usted. Y usted me dice, pero hija o hijo de Dios, no importa, si los cristianos también pueden ser poseídos. Una vez escuché a alguien que dijo que los cristianos no eran poseídos. No, si los cristianos son poseídos, hermano. No, porque Hermano, después- nada. Cuando a usted le ha pasado algo, le han venido pensamientos impuros, ¿cierto? Digamos las cosas como son. ¿Ah? Y le han salido lagartija, guarizapo y culebra ahí, y a punto. ¿Qué es lo que ocurre? Es una lucha. ¿Cierto? Es una lucha. Así es. Lo que pasa, hermano, es que nosotros nos tapamos bajo un manto muchas veces de santidad, el cual no tenemos. Y es tiempo de que seamos como somos. Así es, Padre. Y en lo que somos, nuestra naturaleza humana, es Dios quien perfecciona a la hija y al hijo del Señor. Usted no haga un tremendo esfuerzo para parecerme bien a mí, no a la pastora Ángel o a ustedes. Usted haga un esfuerzo por decirle cada día al Señor, lima mi aspereza. Amén. Señor, Sí, segura Señor. alfarero, Sí, fórmame, vuelvo a tropezar con los mismos errores, vuelvo a tener los mismos conflictos. Te lo entregué hace 10, 20 años atrás, pero vuelvo a vivir una vida de conflicto. Mi vida es repetitiva. Así Yo es. creo que el Señor está hablando esta mañana. Amén. Sí, Señor. Es por eso que no tenemos lucha contra sangre y carne. Dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿cierto? Sí. Ahí en el segundo cielo donde se origina la batalla campal, hermano. Así es, Padre. Donde están los secuaces del diablo, los ángeles caídos que el Señor expulsó arriba, ¿cierto? Con Lucifer cuando era el músico principal y adoraba día y noche a Dios. Sí, Señor. Él tuvo que ser expulsado. ¿Por qué? Porque entró la rebelión. La rebelión es un pecado. Amén. La rebelión es una falta a Dios. Cuando usted se revela, cuando yo me revelo a Dios, estoy pecando ante Dios. Le estoy fallando. ¿Cómo me revelo contra Dios, Raúl? ¿Cómo me revelo yo contra Dios, hermano? Es haciendo lo contrario, es teniendo Así es, una Señor, actitud amén. anarquista. Usted ha visto lo que hicieron los niños que son universitarios. ¿Cierto? ¿Cómo han destrozado la ciudad? Y yo estoy de acuerdo con el planteamiento de ellos, porque en verdad Chile es un país muy rico, hermano. Hace tiempo atrás tuve, algunos años, la oportunidad de conocer a un grupo de coreanos evangélicos, grandes empresarios que trabajan en los Estados Unidos, y ellos contaban parte de la historia de Corea del Sur. Y los coreanos son muy agradecidos con Sudamérica, especialmente con nuestro país, porque las materias que a ellos le llevaron a ser una nación desarrollada, las materias primas, fueron extraídas de nuestra tierra. Amén. Entonces, cuando yo lo voy a buscar al aeropuerto, en el bus, y empezamos a conversar, que él hablaba español, tuvimos un diálogo y veníamos hacia la quinta región. Él no podía entender porque se dio cuenta a primera vista de que solamente Santiago, la parte del aeropuerto, la parte más linda, pero luego empezó a ver la realidad. Y ellos no podían entender que Chile, aún siendo un país tan rico, que Dios dio tanta riqueza, a la vez sea un país tan miserable para poder generar recursos a personas que necesitan. O sea, hay un nivel de desigualdad en nuestra nación abismante. Abismante. Así es. Lo que han peleado los estudiantes universitarios y algunos secundarios, que son los jóvenes de menor edad, ¿cierto? Están haciendo lo correcto, están peleando por la igualdad de condiciones, están peleando porque las poblaciones puedan salir un abogado, un médico, ¿cierto? Un arquitecto. Hay gente, yo quiero decirle que la Fuerza Armada, yo tuve oportunidad, mientras postulé hace muchos años atrás, de poder compartir con gente que venía de grados muy altos, pero me daba cuenta que usted le tomaba, perdonando la expresión, la cabeza y se la movía, había puro serrín. Puro serrín. Y redondo, pocas neuronas. No, cuadrado. Sin embargo, había Cuadrado, jóvenes cuadrado. que venían prácticamente de altiplano, que habían vivido toda la vida
el límite con Bolivia y la ascendencia boliviana, que eran mucho más capaces, más inteligentes, pero no tenían la oportunidad. Esa era la gran, y eso es lo que ocurre en nuestra nación. Debemos pedirle, ¿cierto?, para que en Chile se origine una igualdad, ¿cierto? No estamos hablando de comunismo, yo creo que usted entienda, porque el comunismo y el socialismo dicen la igualdad para todos. Sabemos que el comunismo está contra Dios, contra Sí. los principios Así bíblicos, es. ¿cierto? Sabemos que ellos reniegan de Dios y dicen Sí. que la Biblia es una historia. ¿Ah? ¿Cuántas personas, ¿cierto?, han sido lavados sus cerebros? ¿Ah? Escrita por hombres. ¿Cierto? Han lavado su cerebro y le han metido tanto de que Dios no existe.